Como dijo Rugo Rancho, la vida no vale nada sin mi pequeño Bam Bam. Adiós, Monda Cruel. ¡Espera, enano, espera! Ustedes se estarán preguntando cómo, en un episodio de Los Picapiedras, estamos a punto de ver a Pablo tirarse por un puente. Es que en 1963 se estrenó un capítulo bastante particular, que a pesar de tener una historia apta para toda la familia, el público adulto podía llegar a entender la profundidad que existía por detrás. En este capítulo, Hanna-Barbera se animaron a contar una historia que no era normal para la época. Hoy vamos a recordar el capítulo más adulto de Los Picapiedras. ¡Oh, qué maravilloso! La historia de Los Picapiedras lo marca como un show que fue clave en la infancia de diferentes generaciones. Sin embargo, como contamos en el dentro de las series de este show, Los Picapiedras originalmente se pensaron como un programa animado apto para todo público, que estuviera en el prime time de ABC y no dejara a los adultos de lado. Fue por eso que se animaba a tocar temas para los mayores de edad. Sin embargo, en la temporada número 4 que se estrenó en 1963, el show iba a dar un cambio importante en su historia y los matrimonios protagonistas iban a tener hijos por primera vez, generando toda una revolución, sobre todo en marketing. Pero eso es una historia para otro video. En el capítulo número 3 llamado Little Bam Bam, es el que nos presenta por primera vez al hijo de los Mármol. Todo arranca cuando Vilma recibe el llamado de Betty, que le avisa que más tarde iban a pasar a visitarlos, ya que querían ver a Pebbles, la hija de los Picapiedras. Esto hace enojar bastante a Pedro, quien está muy molesto de que el matrimonio amigo pase todas las noches a verlos. Los Mármol llegan y luego de jugar con la bebé, son echados por un Pedro furioso y quien les dice que ya no quiere que estén en su casa y si quieren una hija, que la tengan. Consíganse su propio bebé y dejen en paz al mío. Claramente esto hace llorar muchísimo a Betty y es ahí que descubrimos que el matrimonio quiere tener un hijo y no puede. La serie en los años 60 se animaba a hablar de la infertilidad, algo totalmente jugado para la televisión de la época. Tenemos tantas ganas de tener un bebé que nos desquitamos con Pedro y Vilma. Y luego de unas disculpas de Pedro, los Mármol ven pasar una estrella fugaz y los dos piden el mismo deseo, poder ser padres. A la mañana siguiente, en la puerta de la familia, se encuentran un canasto que no resulta ser unos gatos como cree Pablo, y termina siendo un bebé. En un principio Betty no está de acuerdo con quedarse con ese bebé, pero luego encuentra en la canasta una nota donde dice que fue abandonado y pidiendo que por favor cuiden bien a Bam Bam. Resulta que el nuevo Mármol tiene super fuerza y luego de presentárselo a los Picapiedras tiene una gran conexión con Pebbles. Pero no todo se queda ahí. Vilma le aconseja a Betty de que no se pueden quedar tan solo con el bebé y que deberían empezar el proceso legal para poder tener la tenencia del chico. Otro tema muy adulto, ya que en cualquier otra serie podrían pasar por alto toda esta parte y tan solo quedarse con el bebé. Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Bien, aquí estamos. Finalmente se dirigen al lugar a cargo de las adopciones y se enteran que Bam Bam debe quedar con las autoridades de la ciudad durante varios días hasta que se acepte la solicitud del matrimonio. Y según la abogada, los Mármol tienen altas chances de ser aprobados. Y luego de esperar una semana, la solicitud del matrimonio fue rechazada y aparentemente Bam Bam sería entregado a otra familia. No quiero verte triste. Ya vendrán otras estrellas fugaces. No quiero estrellas fugaces, yo quiero a Bam Bam. Resulta que había una solicitud anterior de la familia Rockefeller, la familia más millonaria de Piedradura. Y es ahí que Vilma vuelve a dar un consejo maduro a Betty y la empuja a luchar con un abogado por Bam Bam, a pesar de tener que enfrentarse a una familia muy poderosa. Finalmente se da el juicio, los Mármol por un lado, los Rockefeller por el otro, pero con el detalle de que el juez también resulta ser de la familia Rockefeller. Dijo juez Rockefeller.
Son una familia numerosa. ¿Pero él es juez? No encontrará a ninguno de ellos cargando carbón. Y todo se pone peor cuando llega el abogado de los ricos, que resulta que jamás perdió un juicio anteriormente y se encarga de dejar en ridículo y como irresponsable a Pablo, logrando dar por finalizado el juicio y la tenencia de Bam Bam para los Rockefeller. Pórtate bien y sé un buen hijo con tu nuevo papá. Ojalá algún día pueda visitarte. Pero luego de una triste despedida de Pablo con Bam Bam, nos enteramos de que el señor Rockefeller recibe un llamado de su esposa desde el médico, diciéndole que finalmente estaba embarazada y decide dejar a Bam Bam en las manos de los mármol. Sí, la serie vuelve a hablar del embarazo como una lucha, como algo que puede llegar a ser muy difícil para las parejas que lo buscan. Pablo, quien no estaba enterado de esto, no logra contener tanta tristeza y decide terminar con su vida. Es ahí donde vemos la escena de Pablo queriéndose tirar del puente. La serie, por más que lo trate livianamente y hasta con gracia, agrega el condimento del suicidio por una depresión. Aunque se termina solucionando rápido, Pablo se entera de la buena noticia y quien termina cayendo es Pedro. Y luego de llevar toda una historia rodeada de temas bastante serios y ajenos a la Edad de Piedra, la serie animada se animó a hablar de la infertilidad, la adopción y hasta del suicidio en un episodio muy recordado por su audiencia, que le terminó de dar un final feliz a la familia amiga de los Picapiedras. Ahora te pido que dejes en los comentarios cuál es tu opinión de esta historia, que nos sigas en todas nuestras redes sociales para estar atento a tus series y películas favoritas. Nos vemos en la próxima.